esta última parte. Ya todos sabemos, en las clases que hemos realizado durante la semana pasada, que la información genética se encuentra localizada en una única molécula que es el ADN. El ADN tiene una secuencia de nucleótidos que, dependiendo de esta secuencia de nucleótidos que tiene, sobre todo el ADN de tipo repetitivo o el ADN no repetitivo. El ADN no repetitivo está formando parte de los genes estructurales, que son los que finalmente van a llevar la información que a través de la replicación, transcripción y traducción se terminan formando las proteínas en nuestro organismo. Proteínas que van a formar parte de la membrana celular, proteínas que van a ser enzimas que participan en el metabolismo, proteínas estructurales. Todas las proteínas que ustedes conocen se originan a partir entonces de la expresión del gen. Entonces, cuando decimos nosotros que en el ADN está un gen que lleva una información y termina formándose una proteína o un ARN, decimos que este gen se ha expresado. Entonces, cuando un gen está activo, termina expresándose finalmente a través de este dogma central de la biología molecular en una proteína o en ARN. Básicamente, este dogma central de la biología molecular tiene tres etapas. Primero, la replicación del DNA. Segundo, la transcripción, que es la síntesis del ARN mensajero. Y tercero, la traducción de esta información que llega del ARN mensajero a los ribosomas, donde es traducido por ¿qué tipo de ARN traduce? La información genética. El ARN de transferencia, ¿no? A través del anticodón que va a traducir triplete por triplete. Entonces, mencionamos entonces que la unidad básica de la información genética se llaman los genes, y el gen glicoses es una secuencia de ADN que contiene información para la síntesis de una proteína o bien para la síntesis de los distintos tipos de ARNs, como son los ARN de transferencia y ribosomales. No tiene, ¿no es cierto?, para la síntesis del ARN mensajero, porque el ARN mensajero se produce a partir de la transcripción de este gen. Entonces, y finalmente, esta información es traducida para formar proteínas o los ARN. Entonces, recuerden ustedes que todo lo que tiene que ver con la síntesis de proteínas, la información genética está aquí en el ADN, pero también hay genes que tienen que ver con el ARN de ribosomal, con el ARN de transferencia y con unos pequeños ARN no codificantes, como son los ARN de interferencia, los ARNs, microARNs, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos ahí es que un gen tiene un código de información que finalmente ese código de información es traducido, ¿no?, por un código genético, ¿ya?, que se traduce esa información triplete por tripletes de acuerdo ya a un código genético en la que cada triplete va a estar asociado con un determinado tipo de aminoácido, ¿no? Si yo tengo este triplete, guanina, citosina, uracilo, el aminoácido que se forma al traducir este triplete o codón será una alanina, ¿correcto? Y si es que yo voy a traducir, por ejemplo, citosina, citosina, uracilo, el aminoácido que se forma será la prolina, ¿correcto? Entonces, hay un punto donde se inicia la traducción, que es el punto de iniciación de la traducción, que es donde tenemos adenina, uracilo, guanina, empieza aquí por la metionina, y hay tres codones donde va a terminar la transcripción, que son el UAA, el UAG y el UGA, donde son los codones de parada o codones de terminación. Entonces empieza por el AUG, se sigue traduciendo, se van sintetizando todos los aminoácidos de la proteína, y cuando se llega a este codón o a este, termina la traducción. Eso lo vamos a ver con detalle la próxima clase cuando hagamos la traducción. Pero lo importante es que la traducción no se hace de cualquier manera. Hay un código genético que rige el proceso de traducción, que consiste en la traducción de esta información triplete por triplete, o lo que se llama codón por codón. Es traducido por el anticodón del ARN de transferencia. Y cuando este ARN de transferencia está activo, dependiendo de lo que tiene que traducir, tiene el aminoácido que va a ir, ¿no?, como hemos visto
visto de acuerdo a esta tabla que corresponde al código genético. Entonces, cuando uno estudia el gen, hay como un poco lo que llamamos nosotros la anatomía del gen. ¿Okay? El gen, todo gen tiene una secuencia que es una secuencia reguladora y más corriente hacia arriba tiene una secuencia promotora. Todo lo que está de rojo es la secuencia estructural, que es la parte que se va donde está la parte que se va a traducir específicamente. Entonces, todo gen va a tener como parte básica de su estructura una secuencia reguladora, donde está también esa parte de la secuencia promotora. Va a haber un sitio de inicio de la transcripción, un sitio donde termina la transcripción, y va a haber una secuencia que va a ser una secuencia estructural, donde vamos a ver más o menos que esta secuencia estructural está dividido en exones y en intrones. La secuencia que corresponde a los exones son las secuencias que se va a traducir, y las secuencias que no se van a traducir corresponden a los intrones, ¿correcto? Entonces, todo gen va a tener básicamente este esquema simplificado de la anatomía del gen, ¿correcto? Pero cada vez más se conoce la estructura de un gen y se ha ido conociendo entonces cómo es esta anatomía del gen, que, como repetimos, tiene una secuencia codificadora, tiene una región promotora, tiene un punto de inicio y tiene un punto de terminación. La secuencia o región reguladora generalmente está del punto de inicio de la transcripción corriente arriba, o sea, nucleótidos más hacia arriba. El punto de inicio de la transcripción, el primer nucleótido es el más 1, igual como el eje cartesiano que tienen ustedes, un más 1, más 2, más 3. Entonces, el punto de inicio de la transcripción, ese primer nucleótido es más 1, más 2, más 3, etc. Entonces, lo que está hacia la izquierda de este punto de la transcripción será el nucleótido menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces, todo lo que está corriente arriba se numera como negativo, y todo del punto de inicio hacia la derecha se numera como positivo. La mayoría de los genes tiene su secuencia reguladora o su región promotora corriente arriba, pero hay algunos genes que pueden tener también regiones reguladoras que están corriente abajo. Pueden haber secuencias reguladoras más corriente abajo. No siempre la secuencia reguladora está corriente arriba, pero la mayoría se encuentra localizado en esta región reguladora, en donde vamos a tener unas secuencias promotoras y luego más corriente arriba, como veremos, unas secuencias que son de regulación, que son secuencias amplificadoras o secuencias inhibidoras de la expresión del gen. Entonces, es importante que ustedes sepan que todo gen va a presentar un promotor, un punto de inicio de la transcripción y una región codificadora. Esta región codificadora, ¿no es cierto?, es una región que va a estar dividido en exones y en intrones. Y lo que se expresa son los exones, y lo que no se va a codificar o traducir son los intrones. Entonces, les decía que a partir del punto de inicio de la transcripción todos son más 1, y en la región estructural tenemos exones, intrones, exones, intrones, exones, intrones. Cada gen tiene un determinado número de exones y un número determinado de intrones. Todos los genes tienen, bueno, no todos, pero habría que revisar, pero no todos los genes tienen los mismos exones y los mismos intrones. O sea, hay genes que tienen sus exones y intrones que son generalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los genes no son todos del mismo tamaño. O sea, hay genes muy grandes, como el de la distrofia muscular de Duchenne, el gen de la distrofina, que tiene 2.4 megabases. Y hay genes pequeños, que como el gen del SRI, que solamente tiene 600 pares de bases. Entonces, y luego tienen distintos genes de distintos tamaños. ¿Qué es lo importante que tienen que recordar aquí? Que en la región promotora, donde está la región reguladora, hay ciertas secuencias denominadas cajas claves. Estas secuencias denominadas cajas claves son repeticiones de nucleótidos que tienen que ser reconocidos para que inmediatamente se produzca la transcripción.
si estas cajas claves, como a menos 30 pares de bases está esta caja TATA, aproximadamente a menos 100 pares de bases está esta secuencia, que es otra caja clave, y a menos 200 pares de bases está esta secuencia. Si estas cajas claves no se reconocen, entonces el gen no se va a transcribir. Si no hay transcripción, no hay traducción, no hay síntesis de proteínas. ¿Correcto? Bien, entonces es muy importante que se haga reconocimiento de estas cajas claves. En algunos casos, para la síntesis de una proteína, suficiente que se reconozca esta caja clave. Para algunos otros es necesario que se reconozcan esta caja clave más esta caja clave o todas las cajas claves que tienen que ver con los elementos de la región reguladora. ¿Okay? Cuanto más específica es la célula, cuanto más diferenciada está la célula, entonces va a tener más regiones reguladoras que tienen que reconocer, más cajas claves que se tienen que reconocer. Ejemplo, si ustedes entran aquí a la facultad, ¿no es cierto? Entrar a la universidad, ¿no es cierto? Es sencillo, una sola llave ingresa, ¿correcto? Sí, pero si ustedes tienen que ingresar, por ejemplo, al laboratorio, tienen que tener otra llave y además otra llave para poder ingresar al laboratorio específico. Entonces, cuanto más específico donde tengan que entrar, ustedes tienen que tener varias llaves, o sea, tienen que abrir varias puertas, tienen que abrir varias cajas claves. Pero cuanto más funciones generales cumple la célula, no es tan complejo. ¿Se entiende? Por ejemplo, entrar a la facultad, a la universidad, una sola llave. Pero entrar a las aulas o a los laboratorios necesitan 2 o 3 llaves, ¿correcto? Lo mismo ocurre para que tengan ustedes esta idea. Si yo tengo aquí el gen, la región codificadora, todo esto es la región promotora, y por ejemplo, solamente tengo que reconocer una caja clave para que se produzca la transcripción. Cuando se produce la transcripción es realizada principalmente por una enzima, ¿se acuerdan? La síntesis de ARN mensajero, ¿no?, es realizado por una enzima principalmente. ¿Cómo se llama? La ARN polimerasa. Entonces, para que la ARN polimerasa se active y empiece a transcribir, lo que tiene que ocurrir es que a esta caja TATA se le tienen que unir estas proteínas. Esta proteína de unión a la caja TATA, que son factores de transcripción, que arrastran otros factores de transcripción, B, E, F, E, H, y otras proteínas más, y forman todo un complejo. Y una vez que forman todo un complejo de proteínas, recién el factor H activa a la ARN polimerasa y comienza la transcripción. Si este mecanismo de reconocimiento de las cajas claves por los factores de transcripción no ocurre, no hay transcripción. ¿Qué cosas son los factores de transcripción? Los factores de transcripción son proteínas, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle en la clase de transcripción, ¿no? Los factores de transcripción son estos de acá, son proteínas que tienen unos dominios que permiten reconocer a el ADN, unos dominios que permiten reconocer al ADN. En algunos casos, cuando es suficiente reconocer la caja TATA, es mucho más fácil, pero a veces vamos a ver que hay regiones reguladoras más lejos. Entonces ustedes tienen aquí que se forma el complejo de proteínas aquí para producir el inicio de la transcripción, pero también se tiene que reconocer aquí otros factores. Y la idea es que esto se una con esto, pero si está distante, ¿cómo se va a unir? Entonces es ahí donde el ADN hace esto de aquí. Se dobla, hace un loop, acerca esto con esto y entonces ahora sí puede formar el complejo. ¿Se entiende? Por eso que cuando realizábamos las clases sobre el ADN era una biomolécula rígida o flexible. ¿No? Y es más fácil que se pueda doblar a nivel de qué secuencias. ¿Adenina, o adenina citosina? Adenina. ¿Y por qué? Porque tiene 12 enlaces. Porque tiene 12 enlaces, ¿no es cierto? Cuando esas secuencias de guanina citosina son un poco más difíciles, porque tienen 3 enlaces.